Hola a todos. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante al corazón de una de las civilizaciones más influyentes de la historia humana, la antigua Grecia. Pero no vamos a explorar sus batallas, su política o su filosofía, aunque todo eso es extraordinariamente importante. Hoy vamos a sumergirnos en algo aún más fundamental para comprender el alma griega, sus mitos. Los mitos griegos no eran simplemente historias entretenidas que se contaban alrededor del fuego. Eran la estructura misma mediante la cual los griegos comprendían el universo, explicaban el origen de todas las cosas, justificaban sus instituciones sociales, expresaban sus valores más profundos y enfrentaban las preguntas existenciales que atormentan a toda civilización. Eran teología, cosmología, psicología, ética y arte, todo mezclado en narrativas que han sobrevivido más de 2500 años y que todavía resuenan poderosamente en nuestra cultura contemporánea. Hoy exploraremos los dioses del Olimpo con sus pasiones y caprichos, los héroes legendarios cuyas hazañas definieron el ideal griego de excelencia, y las tragedias que revelaban las verdades más oscuras sobre la condición humana. Deja tu like, suscríbete y comparte. Empecemos con los dioses, porque en la cosmovisión griega todo comienza y termina con ellos. A diferencia del monoteísmo judeocristiano que vendría después, los griegos eran politeístas. Adoraban a muchos dioses, cada uno con personalidad distinta, áreas de influencia específicas, y todas las virtudes y defectos de los seres humanos magnificados a escala divina. Los dioses griegos no eran perfectos moralmente. Eran celosos, vengativos, lujuriosos, orgullosos, caprichosos y terriblemente peligrosos cuando se ofendían, pero también podían ser generosos, justos, protectores y sabios. Eran básicamente seres humanos con poder sobrenatural e inmortalidad. Esta antropomorfización de lo divino es una de las características más distintivas de la religión griega. Según la cosmogonía que Hesíodo narró en su Teogonía, al principio existía el caos, un vacío primordial informe. Del caos surgieron las primeras deidades: Gea la tierra, Tártaro el abismo subterráneo, Eros el amor, Érebo la oscuridad y Nix la noche. Gea dio a luz a Urano, el cielo estrellado, y se unió con él produciendo la primera generación de dioses, los titanes. Entre estos titanes estaban Océano, Crono, Rea, Hiperión y otros. Esta primera generación divina representaba fuerzas cósmicas fundamentales más que personalidades completamente desarrolladas. Crono, el más joven de los titanes, castró a su padre Urano con una hoz y tomó control del cosmos. Urano había profetizado que Crono sería derrocado por sus propios hijos, así que Crono, aterrorizado por esta profecía, devoraba a cada hijo que su esposa Rea le daba al nacer. Rea, desesperada después de que Crono se tragara a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, decidió salvar a su sexto hijo. Cuando Zeus nació, Rea lo escondió en una cueva en Creta y le dio a Crono una piedra envuelta en pañales. Crono, sin sospechar el engaño, se tragó la piedra. Zeus creció en secreto, alimentado por la cabra Amaltea, y cuando alcanzó la madurez, obligó a Crono a vomitar a sus hermanos. Juntos, Zeus y sus hermanos liberados hicieron guerra contra Crono y los titanes en un conflicto épico llamado la Titanomaquia, que duró 10 años. Zeus y los dioses olímpicos finalmente prevalecieron. Los titanes fueron derrotados y arrojados al Tártaro, el abismo más profundo del inframundo. Zeus se convirtió en el rey de los dioses y dividió el cosmos con sus hermanos mediante sorteo. Zeus recibió el cielo y se convirtió en Dios supremo. Poseidón recibió los mares. Hades recibió el inframundo. La tierra y el Olimpo fueron considerados territorio común. Este mito de sucesión divina, donde cada generación de dioses derroca violentamente a la anterior, refleja quizás las propias experiencias históricas de los griegos con invasiones y cambios de poder, pero también sugiere algo más profundo sobre el orden cósmico, que incluso los dioses están sujetos al destino y al cambio. Los 12 dioses olímpicos principales se establecieron en el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, que los antiguos griegos consideraban literalmente la morada divina. Zeus, como rey de los dioses, presidía sobre todos. Era dios del cielo, el trueno y el orden cósmico. Se le representaba con un rayo como arma y un águila como animal sagrado. Zeus era también notorio por sus innumerables aventuras amorosas con diosas, ninfas y mujeres mortales, lo cual generaba la furia constante de su esposa Hera y producía una descendencia extraordinariamente numerosa que poblaba los mitos griegos. Hera era la reina de los dioses.
diosa del matrimonio y del parto. Irónicamente, dado que su propio matrimonio con Zeus era tumultuoso debido a las infidelidades constantes de él, Hera era ferozmente protectora de la institución matrimonial. Sus mitos frecuentemente la muestran castigando cruelmente a las amantes de Zeus y a los hijos ilegítimos de él, no tanto por celos personales sino por defender el principio del matrimonio legítimo. Heracles, el hijo de Zeus con una mortal llamada Alcmena, sufrió persecución implacable de Hera toda su vida. Poseidón, hermano de Zeus, era el dios de los mares, terremotos y caballos. Los griegos, siendo pueblo marítimo, tenían relación compleja con Poseidón. Podía conceder viajes seguros o destruir flotas enteras con tormentas. Se le representaba con un tridente y era temperamental y vengativo. Cuando Atenas eligió a Atenea como su patrona en lugar de él, Poseidón castigó la región con sequía y inundaciones. Atenea era la diosa de la sabiduría, la guerra estratégica, las artesanías y la civilización. Nació de manera extraordinaria, surgió completamente armada y adulta de la cabeza de Zeus, después de que éste se tragara a su madre Metis. Atenea representaba el aspecto racional e intelectual de la guerra, en contraste con Ares que representaba su brutalidad salvaje. Era virgen perpetua y protectora especial de Atenas, la ciudad nombrada en su honor. El Partenón, el templo más magnífico de la Acrópolis ateniense, estaba dedicado a ella. Apolo era dios de la luz, la música, la poesía, la profecía, la curación y el tiro con arco. Era hijo de Zeus y la titánide Leto, y hermano gemelo de Artemisa. Apolo representaba el ideal griego de belleza masculina, razón, orden y mesura. Su oráculo en Delfos era el más importante de Grecia, donde la sacerdotisa Pitia entraba en trance y pronunciaba profecías ambiguas que los consultantes interpretaban como mejor podían. Las inscripciones en el templo de Apolo en Delfos incluían las famosas máximas «Conócete a ti mismo» y «Nada en exceso», que encapsulaban valores centrales de la filosofía griega. Artemisa, hermana gemela de Apolo, era diosa de la caza, los animales salvajes, el parto y la virginidad. Al igual que Atenea, era virgen perpetua y ferozmente protectora de su pureza. El mito de Acteón ilustra esto dramáticamente. El cazador accidentalmente vio a Artemisa bañándose desnuda, y ella lo transformó en ciervo. Sus propios perros de caza no lo reconocieron y lo despedazaron. Artemisa era adorada especialmente por mujeres jóvenes y su culto incluía rituales de iniciación para muchachas en la transición hacia la adultez. Afrodita era la diosa del amor, la belleza y el deseo sexual. Su nacimiento ya era extraordinario. Según Hesíodo, cuando Crono castró a Urano, arrojó los genitales al mar. De la espuma que se formó alrededor de ellos emergió Afrodita, completamente formada y de belleza deslumbrante. Afrodita estaba casada con Hefesto, el dios herrero cojo, pero tenía aventuras con muchos, más notablemente con Ares, el dios de la guerra. Esta unión del amor y la guerra era vista como armonización de opuestos. Afrodita poseía un cinturón mágico que hacía irresistiblemente atractiva a quien lo llevaba. Ares era el dios de la guerra en su aspecto más brutal y sangriento. A diferencia de Atenea, que representaba la estrategia militar, Ares encarnaba la violencia, el derramamiento de sangre y el caos del combate. Curiosamente, aunque los griegos eran pueblo guerrero, Ares no era particularmente querido ni respetado. Era visto como necesario pero peligroso, temperamental e indiscriminado. Homero lo describe como detestado por los otros dioses. Esto revela algo importante sobre los valores griegos. Admiraban la valentía marcial pero despreciaban la violencia sin sentido. Hefesto era el dios del fuego, la metalurgia, la herrería y la artesanía. Era el único dios olímpico representado como físicamente imperfecto, cojo de nacimiento. Hay versiones contradictorias de su cojera. Una dice que Hera lo arrojó del Olimpo por vergüenza de su deformidad, otra que Zeus lo arrojó durante una disputa y la caída lo dejó cojo. A pesar de su apariencia, Hefesto era maestro artesano incomparable. Forjó el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, el casco de invisibilidad de Hades, y creó autómatas mecánicos que lo ayudaban en su forja. Su taller estaba bajo volcanes y las erupciones se interpretaban como Hefesto trabajando. Hermes era el dios mensajero de los viajeros, los comerciantes, los ladrones y guía de las almas al inframundo. Era hijo de Zeus y la ninfa Maya. Desde bebé mostró astucia extraordinaria. El día de su nacimiento robó el ganado de Apolo y luego inventó la lira con caparazón de tortuga.
Hermes usaba sandalias aladas que le permitían volar y llevaba el caduceo, bastón con 2 serpientes enrolladas. Era también dios de las fronteras y los cruces de caminos, espacios liminales entre mundos. Su naturaleza astuta y su capacidad de moverse entre el Olimpo, la tierra y el inframundo lo hacían intermediario perfecto. Deméter era diosa de la agricultura, las cosechas y la fertilidad de la tierra. Su mito más importante es la historia de su hija Perséfone. Hades, dios del inframundo, se enamoró de Perséfone y la raptó mientras recogía flores. Deméter, devastada por la pérdida, descuidó sus deberes y la tierra se volvió estéril. Ninguna planta crecía, amenazando la existencia humana. Finalmente Zeus intervino, ordenando que Perséfone fuera liberada. Sin embargo, Hades la había engañado para que comiera semillas de granada, lo cual la ataba al inframundo. El compromiso alcanzado fue que Perséfone pasaría parte del año con Hades en el inframundo y parte con su madre en la superficie. Este mito explicaba las estaciones. Cuando Perséfone estaba en el inframundo, Deméter se entristecía y era invierno. Cuando regresaba, Deméter se regocijaba y era primavera. Dioniso era el dios del vino, la fertilidad, el teatro y el éxtasis religioso. Era hijo de Zeus y la mortal Sémele, lo que lo hacía único entre los olímpicos por tener madre mortal. Dioniso era dios paradójico, traía alegría y liberación pero también locura y destrucción. Sus seguidores, las Ménades, eran mujeres que en trance dionisíaco abandonaban sus roles sociales convencionales y vagaban por montañas en estados de frenesí. El teatro griego se desarrolló a partir de festivales dionisíacos. Las tragedias y comedias se representaban para honrarlo, reconociendo que el teatro mismo es espacio donde las máscaras permiten explorar verdades profundas sobre la condición humana. Los griegos no solo adoraban a estos 12 olímpicos, había innumerables dioses menores, ninfas, héroes divinizados y espíritus de lugares naturales. Cada río tenía su dios, cada bosque sus ninfas, cada ciudad su héroe protector. Esta densidad divina creaba un mundo saturado de presencia sagrada donde lo sobrenatural no era excepcional sino ubicuo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Ahora pasemos a los héroes, figuras que ocupaban espacio intermedio entre dioses y humanos. Los héroes griegos típicamente eran semidioses, hijos de un dios y un mortal. Poseían habilidades sobrehumanas pero también mortalidad y todas las pasiones humanas. Representaban el ideal griego de arete, excelencia o virtud, especialmente en contexto marcial. Sin embargo, sus historias raramente eran simples triunfos. Casi siempre incluían elementos de tragedia, hubris y némesis. Heracles, conocido por los romanos como Hércules, era el héroe más grande de la mitología griega. Era hijo de Zeus y Alcmena, una mortal. Desde su nacimiento fue objeto del odio de Hera. Cuando era bebé, Hera envió 2 serpientes para matarlo, pero el infante Heracles las estranguló con sus manos. Ya adulto, Heracles se casó y tuvo hijos, pero Hera lo hizo enloquecer temporalmente y en su locura mató a su propia familia. Cuando recuperó la cordura y comprendió lo que había hecho, quedó destrozado. Para expiar este crimen terrible, el oráculo de Delfos lo ordenó servir al rey Euristeo durante 12 años. Euristeo, instigado por Hera, asignó a Heracles 12 tareas aparentemente imposibles conocidas como los 12 trabajos de Heracles. Debía matar al león de Nemea cuya piel era impenetrable, destruir la hidra de Lerna que regeneraba 2 cabezas por cada una cortada, capturar la cierva de Cerinea sagrada para Artemisa, capturar el jabalí de Erimanto, limpiar los establos de Augías que no se habían limpiado en 30 años, ahuyentar las aves del Estínfalo, capturar el toro de Creta, robar las yeguas de Diomedes que comían carne humana, obtener el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, robar el ganado de Gerión, traer las manzanas de oro de las Hespérides y capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas guardián del inframundo. Cada trabajo requería no solo fuerza sino ingenio, y Heracles los completó todos. Sin embargo, la vida de Heracles no terminó felizmente. Su segunda esposa Deyanira, engañada por el centauro moribundo Neso, le dio una túnica empapada en lo que ella creía era poción de amor, pero era veneno. Cuando Heracles se puso la túnica, le quemó la carne insoportablemente. Prefiriendo morir que sufrir, construyó una pira funeraria y se incineró vivo. Zeus lo rescató de la pira y lo llevó al Olimpo donde fue divinizado, reconciliado con Hera y casado con Hebe, diosa de la juventud. Heracles es ejemplo perfecto del héroe griego.
enormemente poderoso, realiza hazañas extraordinarias, pero también sufre terriblemente debido a pasiones incontrolables y maquinaciones divinas. Teseo era el gran héroe de Atenas. Su hazaña más famosa fue matar al Minotauro, monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro que vivía en el laberinto del rey Minos en Creta. Atenas debía enviar cada 9 años 14 jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres, para ser devorados por el Minotauro como tributo. Teseo se ofreció voluntariamente como uno de estos jóvenes, determinado a matar al monstruo y liberar a Atenas de este tributo horrible. Ariadna, hija del rey Minos, se enamoró de Teseo y le dio un ovillo de hilo para que pudiera encontrar su camino de salida del laberinto después de matar al Minotauro. Teseo tuvo éxito, mató al monstruo y escapó con Ariadna y los otros atenienses. Sin embargo, la historia tiene giro oscuro. Teseo abandonó a Ariadna en la isla de Naxos durante el viaje de regreso a Atenas. Las razones varían según la versión, pero el abandono fue cruel. Peor aún, Teseo olvidó cambiar las velas negras de su barco por blancas para señalar su éxito. Su padre Egeo, esperando en la costa, vio las velas negras y asumió que Teseo había muerto. En su dolor, Egeo se arrojó al mar, que desde entonces lleva su nombre, el mar Egeo. Teseo, el gran héroe, causó la muerte de su propio padre por descuido. Este patrón donde incluso el triunfo heroico se mezcla con tragedia es característico del pensamiento griego. Perseo fue otro héroe famoso, conocido principalmente por decapitar a Medusa, una de las gorgonas. Las gorgonas eran 3 hermanas monstruosas con serpientes en lugar de cabello y cuya mirada convertía a cualquiera en piedra. Medusa era la única mortal de las 3. Perseo, hijo de Zeus y Danae, fue enviado en misión suicida para traer la cabeza de Medusa. Los dioses lo ayudaron. Atenea le dio un escudo pulido como espejo para que pudiera ver a Medusa sin mirarla directamente. Hermes le dio sandalias aladas. Hades le prestó su casco de invisibilidad. Perseo encontró a Medusa mientras dormía y la decapitó usando el reflejo en su escudo. De su cuello brotaron el caballo alado Pegaso y el guerrero Crisaor. Perseo usó posteriormente la cabeza de Medusa como arma, petrificando a sus enemigos. Finalmente la dio a Atenea, quien la colocó en su égida. Jasón y los argonautas emprendieron una de las aventuras más épicas de la mitología griega en busca del vellocino de oro. Jasón, legítimo heredero del trono de Iolco, fue enviado por su tío usurpador Pelias a recuperar el vellocino de oro de Cólquide, esperando que muriera en el intento. Jasón reunió un equipo extraordinario de héroes incluyendo a Heracles, Orfeo, Cástor y Pólux, los gemelos Dioscuros, y muchos otros. Construyeron el barco Argo y navegaron hacia el Mar Negro enfrentando peligros innumerables. Las Simplégades, rocas que chocaban destruyendo barcos que pasaban entre ellas, las arpías que atormentaban al profeta ciego Fineo, y las sirenas cuyo canto llevaba a los marineros a la muerte. En Cólquide, el rey Eetes poseía el vellocino pero no tenía intención de entregarlo. Impuso pruebas imposibles a Jasón. Debía arar un campo con bueyes que respiraban fuego, sembrar dientes de dragón que se convertirían en guerreros armados, y luego robar el vellocino guardado por un dragón que nunca dormía. Medea, hija de Eetes y sacerdotisa de Hécate, se enamoró de Jasón y lo ayudó con magia. Le dio un ungüento que lo protegió del fuego de los bueyes, le aconsejó arrojar una piedra entre los guerreros de dientes de dragón para que se mataran entre sí, y durmió al dragón guardián con pociones. Jasón obtuvo el vellocino y huyó con Medea. La historia de Jasón y Medea, sin embargo, termina trágicamente. Después de regresar, Jasón eventualmente abandonó a Medea para casarse con una princesa más joven. Medea, en venganza terrible, mató a sus propios hijos con Jasón y a su nueva novia. Esta historia fue inmortalizada en la tragedia de Eurípides, donde Medea es presentada con complejidad psicológica notable. No es simplemente villana sino mujer traicionada que sufre intensamente y responde con violencia nacida de dolor profundo. Esto nos lleva al género de la tragedia griega, una de las contribuciones más duraderas de Grecia a la cultura mundial. Las tragedias surgieron en Atenas en el siglo V a.C. durante los festivales dionisíacos. Eran representadas en teatros al aire libre ante miles de espectadores. Las 3 grandes tragedias que sobreviven son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Cada uno abordaba temas similares pero con énfasis diferentes. Esquilo escribió la Orestíada, la única trilogía completa que sobrevive. Narra la historia de la casa de Atreo maldita por generaciones de violencia familiar.
Comienza con Agamenón regresando victorioso de Troya, solo para ser asesinado por su esposa Clitemnestra en venganza porque él había sacrificado a su hija Ifigenia para obtener vientos favorables para la flota griega. Su hijo Orestes luego mata a Clitemnestra para vengar a su padre, pero es perseguido por las Furias, deidades antiguas de venganza. Finalmente, Atenea establece un tribunal de justicia en Atenas para juzgarlo, transformando el ciclo de venganza privada en justicia pública. La Orestíada explora cómo las sociedades pasan de venganza de sangre a Estado de derecho. Sófocles es quizás más famoso por Edipo Rey, considerada por Aristóteles como la tragedia perfecta. Edipo, rey de Tebas, descubre gradualmente que sin saberlo mató a su padre y se casó con su madre, cumpliendo así la profecía que sus padres habían intentado desesperadamente evitar. La ironía trágica permea la obra. Edipo busca apasionadamente al asesino del rey anterior que ha traído plaga sobre Tebas, sin saber que él mismo es ese asesino. Cuando finalmente la verdad horrible se revela, su madre esposa Yocasta se suicida y Edipo se ciega a sí mismo con los broches de su vestido. La obra explora temas de destino versus libre albedrío, los límites del conocimiento humano y cómo incluso los mejores intentos de escapar del destino pueden ser precisamente lo que lo cumple. Eurípides escribió Las Bacantes, explorando el culto de Dioniso. Penteo, rey de Tebas, rechaza el culto y trata de reprimirlo. Dioniso, disfrazado de mortal, llega a Tebas y atrae a todas las mujeres, incluyendo la madre de Penteo, a las montañas en frenesí dionisíaco. Penteo espía a las mujeres y es descubierto. En su delirio dionisíaco, su propia madre lo confunde con un león y lo despedaza con sus manos. Cuando el trance se rompe y reconoce lo que ha hecho, queda destruida. La obra muestra el poder terrible de lo irracional, la necesidad de reconocer y honrar aspectos oscuros de la psique humana en lugar de reprimirlos totalmente. Lo que todas estas tragedias comparten es la exploración del sufrimiento humano causado no solo por defectos morales, sino por fuerzas más allá del control humano. Los dioses, el destino, la naturaleza misma. El concepto de hubris, orgullo excesivo o transgresión de límites apropiados, frecuentemente conduce a némesis, retribución divina. Pero las tragedias griegas no son simplemente moralejas sobre la necesidad de humildad. Son meditaciones profundas sobre la fragilidad humana, la inevitabilidad del sufrimiento y la dignidad posible incluso en el colapso total. Los mitos griegos, tanto los de dioses como de héroes y tragedias, han ejercido influencia incalculable sobre la cultura occidental. Han inspirado arte, literatura, filosofía y psicología durante más de 2 milenios. El concepto freudiano del complejo de Edipo deriva directamente del mito. Jung usó mitos griegos extensamente en su teoría de arquetipos. Artistas desde el Renacimiento hasta la actualidad han representado escenas mitológicas griegas. Obras literarias innumerables reinterpretan estos mitos para nuevas audiencias. Pero más allá de su influencia cultural, los mitos griegos ofrecen ventana a cómo una civilización extraordinaria entendía las preguntas fundamentales de la existencia. ¿Por qué existe el mal? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Qué relación tenemos con lo divino? ¿Qué es la virtud? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento inevitable? Los griegos no tenían textos sagrados revelados como la Biblia o el Corán. En cambio, tenían estas historias que podían ser contadas de múltiples maneras, interpretadas desde diferentes ángulos, cuestionadas y exploradas infinitamente. Esta flexibilidad permitió el desarrollo del pensamiento filosófico crítico, que eventualmente cuestionaría los mismos mitos que habían nutrido la cultura. Los mitos griegos nos recuerdan que las grandes preguntas humanas no tienen respuestas simples. Nos muestran dioses que son poderosos pero no omnipotentes, sabios pero no omniscientes, justos pero no perfectamente misericordiosos. Nos muestran héroes que realizan hazañas extraordinarias pero también cometen errores terribles. Nos muestran que el destino puede ser inexorable pero que aún tenemos responsabilidad por nuestras acciones. Nos muestran que el sufrimiento es ubicuo pero que enfrentarlo con dignidad es posible y noble. Los mitos que marcaron Grecia siguen siendo relevantes porque hablan a aspectos perennes de la experiencia humana. Todavía nos reconocemos en Edipo descubriendo verdades horribles sobre sí mismo. Todavía sentimos la furia de Medea traicionada. Todavía admiramos la determinación de Heracles perseverando a través de trabajos imposibles. Todavía nos preguntamos si nuestras vidas están gobernadas por destino o elección.
Los griegos antiguos no tenían las respuestas definitivas, pero hicieron las preguntas correctas de maneras que todavía nos conmueven y nos desafían. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.